Me da mucho gusto saludar y darle nuevamente cabida en este espacio a Ramsés Pech, a quien saludo de manera muy especial. Ramsés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Bien, ojalá me pudieran ayudar un poquito, Ernesto, si me puedes levantar un poquito el audio, porque no escucho muy bien, está un poquito bajo y ya le subí al aparato telefónico. Fíjate que se nos fue el internet aquí en casa, Ramsés, y entonces eso ha impuesto una serie de condicionantes un poco adversas para la transmisión. Pero bueno, nos enteramos de que hay nuevas reglas del juego en materia de importación de ciertos energéticos. Ya nos explicarás. A ver, primero, la medida. ¿En qué consiste la medida del gobierno federal? Bueno, lo primero es que hicieron varios análisis e investigaciones, sobre todo en la frontera donde se hacen la mayor importación, ya sea de combustibles o derivados de los hidrocarburos o de la petroquímica, y encontraron principalmente en los combustibles que muchos de estos no cumplían con las normas 016 y muchos de los productos eran importados bajo otro arancel y finalmente eran combustibles como gasolina y diésel. Eso es lo que dice en la justificación del decreto. Esto es un hecho que sí está sucediendo, que estamos viendo en niveles arancelarios donde supuestamente se importa gasolina y diésel bajo el rubro de lubricantes, como bien dicen en el decreto, de lo que dicen en el sustento de por qué el decreto, y esto creo que le da una certeza sobre todo al mercado, derivado de que hemos visto muchos variedad de precios, sobre todo en la distribución y comercialización, no en las estaciones de servicio, sino en la parte donde se hace la distribución y comercialización, que es donde se compra en las terminales de almacenamiento o directamente con Pemex o lo que Pemex importa o los privados en su momento dado. A ver, entonces, están haciendo trampa en la documentación de importación que soporta la importación. Están diciendo que están importando algo y en realidad están importando otra cosa. ¿Es así? Es así, Eduardo, de acuerdo a lo que dice el decreto, y lo otro que encontraron ciertas mezclas de productos, como poder ser diferentes aditivos que se utilizan para mejorar la calidad del combustible, pero a final de cuentas lo que es lograr bajar el precio, sobre todo de los combustibles, y en algunos casos dejar de pagar el IEPS. Cuando haces un nivel arancelario, que supongamos no paga IEPS, y cuando estás pasando es gasolina o diésel. Entonces, esto es lo que detectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, la propia Secretaría de Energía, y aquí lo que queda muy claro es que el gobierno y esta administración no confían en las aduanas, es decir, anteriormente para hacer cualquier importación de un producto con simple hecho de hacer el pedimento, pasar a través de la aduana, ya estabas tú de conformidad que ese producto tenía un buen destino y correspondía a la calidad de lo que estaba hoy dentro de las normas, sobre todo en los combustibles. Hoy lo que hace el gobierno es decir, no confío en las aduanas y ahora tú tienes que ir a la Secretaría de Energía, al área de la subdirección de hidrocarburos, y cada vez que vayas a importar, me tienes que decir cuánto es el volumen, a quién se lo vas a vender y ese en qué lo va a utilizar o dónde lo va a utilizar. Ah, o sea, bueno, a ver, me parece que tendría bajo la explicación que tú nos concedes, creo que hace lógica, ¿no? Que el gobierno haya detectado que le están haciendo trampa, que se le viene haciendo trampa desde hace muchos años, y no solamente este gobierno, este asunto de presentar documentación alterada, falsa, no cierta, no precisa a la autoridad aduanera, es un asunto común, incluso se hacía desde hace muchos, muchos años, incluso décadas, se acostumbraba a hacer, por ejemplo, en el caso de los zapatos, yo recuerdo que se le portan unos zapatos, por ejemplo, de vinílico, de plástico, pues, de plásticos, y resulta que sí es piel, piel, ¿no? O sea, por ejemplo, le aseguran que el contenido del zapato es uno, cuando en realidad es otro. O sea, si realmente están haciendo trampa en la importación, me parece lógico que el gobierno determine nuevas reglas del juego para el asunto de esta importación de energéticos. Ahora, ¿esto tiene que ver algo con el huachicol? No, no, el huachicol es otra cosa. El huachicol es el robo del combustible en los ductos donde se transporta. Es el huachicol. Lo que hay, lo que llaman ahora el huachicol fiscal, lo que tú estás comentando hoy en día. Ya, Entonces, hoy se creó, hay dos términos, el huachicol fiscal y el huachicol en los ductos. Entonces, bueno, el huachicol fiscal es lo que tú acabas de describir sobre la facturación y los pedimentos y todo lo demás. Aquí creo que lo más importante
es que si queremos hoy en día tener un precio de los combustibles que estén dentro del valor comercial y que podamos nosotros tener un mejor precio, creo que esta iniciativa tiene un buen punto porque ahora va a tener el control, sobre todo la Secretaría de Energía, sobre todo qué tipo de productos se están importando y en dónde. Hemos de recordar que más del 60% de los combustibles hoy en día son importados y más del 70% son importados por la parte de Pemex. Algunos privados tienen todavía permisos de importación y estos privados, pues son los que directamente van a tener que ir a la Secretaría de Energía y decir en dónde, cuánto y en qué se utiliza, porque Pemex no creo que tenga problemas, porque realmente Pemex tiene que reportar todos los volúmenes y sería un mero trámite ante la Secretaría de Energía. El problema van a ser todo aquel privado que tenga un permiso de importación y que tenga que cumplir con este nuevo reglamento o normativa que está poniendo por medio del decreto. Nada tiene que ver amenazas de expropiación, nada por el estilo, si no obedecen a esas reglas, o estoy soñando. No, 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 nada tiene que ver. Simplemente es, yo tengo un permiso de importación, supongamos, de gasolina y diésel. Yo tengo que importar gasolina y diésel y no puedo meter lubricantes o otra cosa por gasolina y diésel de otro arancelario. Y en dado caso que tú llegas a hacer eso, tendrías que de todos modos ir a la Secretaría de Energía y comprobar cuánto fue la cantidad que vas a importar, quién lo va a comprar y ese quién en dónde lo va a utilizar. Ok. Eso con qué anticipación, porque también lo que se me ocurre es que el agregar este complejo al procedimiento, a la línea, digamos, de requerimientos para poder importar, pudiera implicar eventualmente el retrasar los procesos de importación, o sea, complicar, darle un paso más, un escalón más a los procedimientos para lograr la importación, puede ocasionalmente provocar un retraso en la importación. Eso, y bueno, vamos a ser, llega al ducto o llega al recinto aduanero y como no están los papeles debidamente en regla o el procedimiento sigue en curso en la Secretaría de Energía, pues eso implica que no puede entrar legalmente al país y eso le implica un costo también al importador, ¿no? Sí, pero lo que va a suceder es lo siguiente, por ejemplo, yo voy a traer de Estados Unidos, supongamos, un barco de combustibles. Ese barco de combustibles, pues ya tengo con anticipación cuándo va a llegar. Yo voy a la Secretaría de Energía y le digo, mira, voy a traer este barco lo va a comprar tal compañía, lo voy a dejar aquí y lo voy a utilizar, y acto seguido, cuando llegue a la aduana, pues ya tienes el permiso y el visto bueno de la Secretaría de Energía para la importación de ese producto. Aquí lo importante es que Pemex, como comentábamos, importa más del 70% de los combustibles aquí en este país y por lo tanto yo creo que no va a haber un atraso, sino al contrario, el problema va a ser que los privados tienen que tener una mejor transparencia en la logística y sobre todo aquel producto que tenía un arancel que no correspondía al producto que se estaba importando, creo que se va a parar todo esto y esto va a traer como consecuencia que muchas de las empresas que no tienen permiso o que tienen permiso de un producto y que están trayendo otro, bueno, se van a ver en complicaciones todavía. Se pueden cancelar, no habla el decreto de cancelación de permisos a personas que hagan trampa o empresas que hagan trampa. Sí, 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 está dentro de la ley, nomás que en el decreto no lo dice, pero de acuerdo a la normativa, si te encuentran con un producto que no es, bueno, pues es el inconveniente. Por eso es lo que yo comentaba. Hoy la administración no está muy confiada de la aduana y la aduana porque no tiene la potestad de saber realmente cuáles son los combustibles. Ahí en el decreto se hicieron por meses estudios y análisis de los productos que se importaron y ahí en el decreto dice qué tanto fue el problema y lo principal que encontraron es que encontraron muchos productos adulterados, otros con arancel que no correspondía y simplemente hecho lo que están diciendo es, no te estoy diciendo que no dejes de importar, simplemente vamos a tener un pasito más para aclarar en cuánto y en dónde estás vendiendo ese producto. Bien, me parece lógica la medida, la reacción y sana la decisión, ¿no? Sí, es sana porque el problema que tenemos hoy en día es que mucha gente tenía permisos de importación, la Secretaría de Energía redujo esos permisos de importación y creo que esos permisos de importación de los que están hoy en día, que no son más, no pasan de 20 en muchos de los casos, tienen que tener, y eso ya lo están haciendo porque cuando haces el reporte de la volumetría de lo que tú importas ante la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, CENER y todos los demás, simplemente es darle transparencia. El problema es que todo se basaba en que
le dabas de buena fe a que la parte aduanal y el agente aduanal pues, cumplían con los requerimientos de la importación correspondiente al producto. Y hoy lo que dicen es, bueno, vamos a seguir contigo con la aduana, pero pues, vamos a hacer otro pasito más para asegurarnos que sí sea el producto. Ya, perfecto. Bueno, es buena idea. Y si me haces trampa y si te incides en el incumplimiento de las normas y me sigues haciendo trampa en la aduana o con la documentación correspondiente, pues se tendrá que cancelar el permiso de importación, ¿no? Supongo. Sí, y creo que, Eduardo, creo que lo más importante aquí es hacia el futuro, sobre todo, tener ya un mercado abierto, sobre todo para la parte de comercialización de los productos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que estás dando un paso adelante, sobre todo en la realidad de la parte de comercialización y distribución, porque de acuerdo a lo que hemos visto, hay precios muy dispareados entre un distribuidor o un comercializador en el mercado y esto causa muchos problemas y sobre todo el que estaba perdiendo en este momento dado era el gobierno porque muchos de los productos que se traían no pagaban el impuesto porque según era otro producto que no pagaba arancel. Entonces es una medida muy buena. Bien, pues qué bueno, le aplaudimos y muchas gracias por habernos explicado, Ramsés. No, no, no hay de qué, irá nada más por uno si hay tiempo. Oye, Eduardo, nomás hacerte un comentario rapidito. México no va a poder dejar de exportar crudo, primero, y rápido te lo digo. No podemos dejar de exportar porque imagínate las divisas, ¿cómo las vamos a sustituir? Las que entran por parte de la exportación de crudo. ¿O es acaso que vamos a mandar más migrantes fuera de México para aumentar las remesas? Pues eso todavía no. ¿Tú has escuchado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a sacar de la ley de ingresos al precio del barril y la producción? Todavía no. Entonces, creo que dejar de exportar no es viable todavía y creo que debemos de empezar a aterrizar como ahorita lo que de este decreto a las realidades, no a los supuestos. Tú haces referencia a lo que el nuevo secretario de Energía declaró con respecto a de que México no tendría ya que estar exportando crudo, sino más bien refinarlo, ¿no? Sí, y el problema no es ese, el problema es cómo sustituir las divisas, cómo sacas de la ley de ingresos el precio del barril y la producción, si hoy todavía ni la Secretaría de Energía ni Hacienda se ponen de acuerdo porque Hacienda dice que hasta el 2029 tenemos que seguir exportando. O sea, lo principal son las divisas y acuérdate que sin las divisas, pues el tipo de cambio se va a afectar. Entonces hay que Claro. tener también, Ahora, ¿cuánto estamos actualmente? Estamos produciendo menos de 1.6, ¿verdad? no, es 1.6 más condensado, estamos en 1.850. 1.850. Ahora, Más o menos. ¿cuánto estamos exportando? 900,000 barriles y estamos mandando a las refinerías 820,000. 820,000 a la refinería. Esos 900,000 barriles diarios de petróleo, más o menos cuánto nos importan. No, 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 nosotros exportamos 920,000 barriles de crudo, más o menos 900,000 barriles de crudo, de los cuales el 80% va a Estados Unidos y dentro de lo que va a Estados Unidos, 270,000 barriles van a Deer Park. 820,000 Ok, barriles entran a las refinerías de nuestro país, a las 6. sí, pero me refiero, ¿cuánto es que dije, utilicé el término importan, o sea, ¿cuánto nos representan de ingresos esos 900,000 barriles aproximadamente? De enero a agosto son casi 20,000,000,000 de dólares lo que se lleva contabilizado y está por arriba de las divisas de turismo y casi son un tercio de las remesas que están de enero a agosto. Entonces, la pregunta es, esos 20,000,000,000 de dólares que han entrado de enero a agosto en las divisas, ¿cómo van a entrar? Porque hay una confusión. Mucha gente piensa que la inversión extranjera directa es igual que divisas. No, inversión extranjera directa, que son dólares que entran o otro tipo de moneda, son nuevos negocios o negocios que ya están. Y las divisas es un flujo de efectivo diario que está entrando y en dado caso que dejamos de exportar esos 20,000,000,000 que son dólares, ¿quién nos va a sustituir? Y eso podría afectar al tipo de cambio. Acuérdate que el tipo de cambio depende mucho de cuántos dólares hay disponibles en el mercado mexicano para las Claro. transacciones. No, pues 20,000,000,000 de dólares no los encuentras tirados en una esquina, ¿eh? O sea, no es fácil tener esos flujos de recursos al país y por eso me imagino, y ya habíamos tratado el tema con anterioridad contigo, precisamente, que hasta dónde era cierto, porque el presidente
hizo énfasis, ha dejado de hacerlo, de que México dejaría de exportar petróleo para simplemente dedicar toda la producción de petróleo a las refinerías y después producir otro tipo de derivados del petróleo que en todo caso sí podrían exportarse, que es un sueño guajiro porque para esas alturas incluso, si no me recuerdo, ya en 2023 no debiéramos estar exportando petróleo según los planes originales. Sí, pero la realidad es que no podemos porque, por ejemplo, Hacienda en lo que presentó sus precriterios hasta el 2029 una exportación de 900,000 barriles. Y dejar de exportar, lo primero es de dónde sacas las divisas, de dónde sacas el Claro, petróleo crudo. O sea, la pregunta es que técnicamente tú puedes decir que dejar de exportar, pero la pregunta es quién va a cubrir ese boquete de dinero en las divisas, que es lo claro, principal. ¿O claro. acaso vamos a mandar más mexicanos para Estados Unidos para que puedan mandar más divisas? Para que nos compense lo del petróleo, ¿no? Imagínate, Y le imagínate cómo, pedimos a las familias mexicanas en Estados Unidos, oye, échenle más ganas, échenle ganitas, ¿no? Para que tenemos un déficit de 20 mil millones de dólares, y ahí échenles un tercio, échenle más poncha a las remesas. pues sí, y es una de las preguntas que tenemos que hacernos porque más o menos las exportaciones representan entre el 20 y el 25% total de las divisas de enero a agosto, lo que hemos estado observando. Entonces, imagínate, le vas a meter una mayor presión de recaudación, sobre todo a Pemex, porque acuérdate que de Pemex el 27% de los ingresos dependen de las exportaciones. Entonces, imagínate, le quitas a Pemex la exportación, son 27% menos de sus ingresos. Y quitas las divisas, que es entre el 20 y 25% del total que tenemos hoy en día, pues ese boquete, ¿dónde lo sacamos? Sí. Bueno, pero ya sabes cómo se las gastan los políticos en México. Muchas gracias, Ramsés, por estar con nosotros. Gracias, que tengas buen día, cuídate, un abrazo.